Ya está aquí, Voz de Diverses, el programa donde vas a poder enterarte de lo que ocurre en educación y defensa de los derechos humanos. Así que, ¿qué esperas? Únete al empoderamiento femenino y diviértete junto a las lideresas. No te despegues y disfruta de Voz de Diverses por Humano Derecho. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa, nuestro programa, el programa de todos, Voz de Diverses. Un proyecto de Amnistía Internacional Venezuela transmitido por Humano Derecho bajo la producción de la divina Priscila Solórzano. Hoy les tenemos un programa muy pero muy especial. Hemos elaborado la primera parte de una línea del tiempo para celebrar por todo lo alto el mes del orgullo LGBTI. Empezaremos por esos hitos de los años 70, 80 y 90. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué acontecimientos marcaron este movimiento? Efectivamente, Norbelín, estamos emocionadas de estar aquí con ustedes nuevamente, porque con esta línea del tiempo, como bien dijiste, vamos a conocer hitos, quizás ustedes los conozcan hasta más que nosotras, pero esto nos va a permitir conocer más la historia del movimiento que se ha logrado. María, cuéntame, ¿qué más vamos a escuchar en el programa de hoy? Bueno, Margaret, te cuento que vamos a tener un programa bastante entretenido, ya que contaremos con un especial de música más artistas fabulosos que han marcado un antes y un después dentro de la comunidad LGBTI en estas últimas décadas. Muy bien, María, me encanta definitivamente. Entonces ustedes quédense a disfrutar de este excelente programa que hemos preparado, pero no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @LGBTI Defensores. No se olviden sustituir la última vocal por una X. Ahora vamos a disfrutar de esa música retro que hemos preparado para ustedes. Si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones.
lecciones, reforzaré mis posiciones. Ay, mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Sabías que las normas o estereotipos de géneros de una sociedad influyen y determinan el desarrollo de la identidad de los niños y las niñas, su crecimiento y oportunidades de vida a través de la crianza? Rompamos con los estereotipos, dile no a los roles de género, sí a los de canela. Estamos de regreso con nuestro programa Voz de Diverset. Acaban de escuchar ¿A quién le importa? Esta es una versión actualizada del grupo Alaska y Dinarama del año 1982. Para los que no lo sabían, esta nueva versión cuenta con la participación de artistas como Ruth Lorenzo, Marta Sánchez y Boris Izaguirre. Fue realizada para el Orgullo en 2017 de España. Una canción que de verdad es icónica, puesto que ha sido utilizada como uno de esos eslogans para la reivindicación de los derechos LGBTI durante más de 20 años. Así que nos queda perfecto para el tema que estamos tratando hoy. Genial, Margaret, una fabulosa canción para iniciarnos en todo este tema de la línea del tiempo. Y bueno, ya para entrar en materia, justamente el 28 de junio de 1969 se dan los acontecimientos, los disturbios de Stonewall Inn. Stonewall Inn era un bar donde, asistían personas marginadas de la sociedad y era el primer bar gay LGBTI específicamente donde asistían personas trans. Estas personas trans tenían que llevar al menos 3 prendas masculinas para poder asistir sin que fueran arrestados. Entonces, a partir de una redada policial que se realizó en dicho bar, hubo una reacción por parte de las personas de la comunidad LGBTI en contra de esta violación de sus derechos, a su integridad, a su libertad. Y a partir de ahí comenzó todo un movimiento que se extendió a lo largo del mundo. También recordemos que era el único bar que aceptaba a las personas trans. Es decir, ahí era el lugar perfecto para poder ser ellos, para poder distraerse. Y ya venía la policía desde hace tiempo, acechando a la comunidad para reprimirlos. Entonces, ahí se marca un antes y un después en todos estos acontecimientos de la comunidad LGBTI. Exactamente como lo dices, María, un antes y un después. Porque fue exactamente un año después, el 28 de junio de 1970, cuando se celebra la primera marcha gay en Estados Unidos. Entonces, esta década definitivamente se marcó como el inicio de la lucha del movimiento LGBTI. Mientras tanto, en Europa, específicamente en España, en 1977, se da la primera manifestación gay en Barcelona. Fue reprimida, pero igualmente estos activistas seguían luchando con frases como
Mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que me dé la gana. Tal como nos lo decía Fangoria hace minutos. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yéndonos un poquito más atrás, a partir de estos disturbios de Stonewall, todo lo que fue los años 70, tanto en Estados Unidos como en Europa, empezaron a surgir las primeras asociaciones de personas LGBTI. Y también en nuestro continente, de hecho en Buenos Aires ya estaba la organización Nuestro Mundo, conformada generalmente por personas de la clase obrera, luego se le fueron incluyendo personas intelectuales. También tenemos en Alemania la primera asociación estudiantil, así que los 70 fue, digamos que una década de conformación. Tal cual, Margaret. De hecho, en 1971, los partidos libertarios de Estados Unidos exigían la derogación de las leyes que prohibían la sodomía. Asimismo, la Universidad de Michigan establece la primera oficina colegial de programas LGBTI. Entonces, era lucha y formación al mismo tiempo. Realmente en la década de los 70 surgieron cosas bastante relevantes e importantes para la comunidad LGBTI. Se crea la bandera LGBTI por el activista Gilbert Baker, un símbolo de orgullo para toda la comunidad LGBTI. En ese entonces contaba con 8 franjas para luego ser sustituida a la bandera actual de 6 franjas. Tenemos que para el año 1973 en nuestro continente se crea la revista Somos, la primera revista con contenido LGBTI. También tenemos que para 1974 Francia ya tenía un frente de liberación homosexual, al igual que muchos países europeos. Y sucede algo importantísimo en Venezuela. Para 1979, Edgar Carrasco funda el primer movimiento u organización LGBTI. Se llamaba Movimiento Entendida. Entonces, esto creo que es un avance importantísimo para la comunidad en Venezuela. Entendidos, sin duda alguna, fue un movimiento que marcó un antes y un después dentro de nuestro país. Pero también tenemos otro acontecimiento en 1979, y es que España despenalizó la homosexualidad. Entonces, estaban sucediendo cosas increíbles a nivel nacional y mundial. En Venezuela, ya teníamos nuestro primer movimiento y seguidamente en Europa despenalizan la homosexualidad. Grandes avances estaban ocurriendo a nivel mundial. Y justamente en Estados Unidos, en Washington DC, se da la primera marcha nacional. Esto fue en defensa de los derechos LGBTI y asistieron aproximadamente 100.000 personas. Casi nada, ¿verdad, Margaret? No, María, nada, no fue nada de gente. Ya, vamos a dejar el sarcasmo a un lado. Uno de los últimos hitos que tenemos para ustedes el día de hoy es el Homolulú, que se realizó en Frankfurt, una reunión para personas de la comunidad LGBTI. Esto ocurrió en 1979. Vemos que la década cerró con bastante actividad. Como dijimos al inicio, solo son algunos de los acontecimientos. Sucedieron más cosas. Si saben alguna otra, coméntenos en las redes. Por ahora nos vamos a música y en el próximo segmento vamos a seguir con la década de los 80. No se lo pueden perder. Estén atentos a nuestro programa porque se vienen sorpresas. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mar Ibiza, loco mía. Sol Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Crazy Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body grooving. Get up on the groove. Get into the mood. Get it? Loco mía, get your body grooving. Abanicos will be grooving till they see you getting it. Loco mía, get your body moving. Ain't nothing to it. Let your body do it. Loco mía, get your body grooving. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down.
things too, but let your body do it, get it? Look on me, I get your body grooving. Now my niggas will be grooving till they see you get down. Get up on the groove, look on me, get your body grooving. Get up on the groove, get up on the groove, look on me, get your body grooving. Now my niggas will be grooving till they see you get down. ¿Eres joven y quieres buscar información sobre salud sexual y reproductiva? ¿Recibir atención médica y comprar anticonceptivos? Estás en todo tu derecho. El artículo 50 de la LOPNA establece que a los 14 años tienes derecho a solicitar una consulta médica para ti totalmente confidencial, así como recibir educación, información oportuna y veraz y respetar tu libre consentimiento. En nuestro país, contamos con la Asociación Civil de Planificación Familiar PLAFAN, que se encarga del tema con costos accesibles. Sabiendo esto, puedes tener una vida sexual responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. Locomía, qué manera, qué energía de entrar a la década de los 80. Aquí todos estamos en el estudio bailando, sobre todo Priscila estaba súper emocionada, disfrutando de su música de los 80, batuqueando ese cabello divino que se gasta nuestra querida productora. Y ustedes, mientras bailan y disfrutan de Locomía, no se olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, @LGBTI Defensores. No olviden sustituir la última vocal por una X. Me encanta esa energía de la década de los 80. Precisamente, Norbe, fue una década bastante movida, así que nos queda bien la canción. Fíjense, en 1981 se da una marcha muy importante en París, Francia, para que se derogaran ciertas leyes discriminatorias que había en el Código Penal. También tenemos que para los años 1982, 1983 ocurren cosas no tan buenas. Ciertos grupos terroristas en Argentina realizaron asesinatos sistemáticos hacia personas LGBTI. Una total tragedia que no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Y por eso es que el movimiento cobró tanta fuerza. Ciertamente, Margaret. Y en esta misma línea de eventos peyorativos relacionados con la comunidad LGBTI en la década de los 80, se encuentra la aparición del VIH-Sida.
o conocido en esa misma época como el cáncer rosa, ya que estuvo muy vinculado al movimiento LGBTI, pero esto principalmente alimentado por el prejuicio y el desconocimiento de este mismo virus. Recordemos además que eran los reporteros de esa época quienes le dieron el nombre del cáncer rosa, ya que realmente ningún médico en ese entonces había definido de qué se trataba ese virus de VIH-Sida. Justamente, María, tienes razón. Fueron los medios de comunicación los que alimentaron este prejuicio en torno a la comunidad LGBTI y generalmente era alimentado sobre los hombres. Creían que los hombres homosexuales tenían más posibilidades de contraerlo, pero los avances científicos lograron desmentir esta falsa creencia que había en torno a el VIH y la comunidad LGBTI. Ahora sabemos que todos tenemos que cuidarnos porque cualquier persona puede estar en riesgo de contraer el virus. Vamos a entrar nuevamente en tema, porque lo que nos interesa es saber los hitos de la década de 1980. Y un logro para 1989 fue que Dinamarca, el primer país en aceptar la unión civil entre personas del mismo sexo. Me parece espectacular. De hecho, otro logro es que en 1986 ya habían alrededor de 416 organizaciones LGBTI en Alemania. Y en Brasil también teníamos organizaciones LGBTI. Por ejemplo, está el Triángulo Rosa y el Grupo Gay de Bahía. Otra noticia que debemos celebrar de esta década es que cierra con que la Organización Mundial de la Salud excluye la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Qué les parece? Excelente, Margaret. Entonces, una década que al principio como que nos tenían ciertos tropiezos, ciertos obstáculos para el movimiento, pero que a finales de esta década se cierran con logros de la comunidad LGBTI muy importantes, el alcance de algunos derechos en algunos países y que hoy todavía esa lucha continúa. Ya va, Norby, pero es que yo de verdad no puedo dejar de cantar en mi cabeza Locomía. Yo de verdad estoy enamorada de esos hombres, esa canción me impactó. Yo quisiera revivir solo esa parte de los 80 para recordar todos esos éxitos musicales. Éxitos musicales y de danza, porque esa gente baila, o sea, primero tienen un físico increíble y tienen un movimiento con unos abanicos espectaculares, de verdad. De verdad invito a que los busquen por YouTube. Sin embargo, en Diverses tenemos unos abanicos que nos sirven para practicar y que además incluyen las reivindicaciones del movimiento LGBTI en Venezuela. No solo reivindicaciones, Norby. Recuerda que esa es una deuda que se tiene con la comunidad LGBTI desde hace muchos años y por eso seguimos exigiendo nuestros derechos. Y ahora, en vez de exigir, vamos a soltar el cuerpo con un ritmo muy bueno de los 90. Ya regresamos. When a man lays his cards on the table, trying to make a name, looking for a miracle, looking for something that he does not know, walking the streets and there's nowhere to go. When a man's got to fight to keep on dreaming, and the whole world seems like it's plotting and scheming, laying odds that he's gonna lose. He's gonna need the strength that comes from you. A woman's got the strength, a woman's got the power. Keep a man up, never let him down, yeah, yeah. When a man's down to his bottom dollar, and his foolish pride is more than he can swallow, when it seems a shame is more than he can bear, and his hopes and dreams are fading into thin air. When a man finds he struggles in vain, and he's holding a losing hand, playing a losing
Amnistía Internacional nos dice, ¿por qué son importantes los derechos LGBTI? Si acogemos a la población LGBTI y entendemos sus identidades, podremos aprender a eliminar muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género. Estos estereotipos son nocivos para toda la sociedad, ya que definen y limitan cómo se supone que debemos vivir la vida. Si los eliminamos, todas las personas serán libres de desarrollar todo su potencial sin limitaciones sociales discriminatorias. La población LGBTI y, en especial, quienes no se ajustan a las convenciones de género, a menudo corren peligro de sufrir exclusión económica y social. La lucha por las leyes más inclusivas, al margen de la orientación sexual y la identidad de género, permitirá a estas personas consolidar sus derechos a la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Estamos de vuelta y eso fue A Woman Got the Power de Jennifer Holliday. Y hablando de poder, seguimos con esta línea del tiempo que hemos creado para ustedes y les decimos que entramos a la década de los 90. Y en los 90 pasa algo muy importante porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que las relaciones sexuales homosexuales están protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, Norbe, en Venezuela surge el Movimiento Ambiente de Venezuela, fundado nada más y nada menos por Osvaldo Reyes, un promotor increíble en cuanto a las reivindicaciones de los derechos LGBTI. Me parece maravilloso que saques a colación ese tema, María, porque en Venezuela a partir de esa década es que se comienza a generar con más fuerza el movimiento LGBTI. Ya para esa década existía también la Alianza Lambda Venezuela, también el Comité de Sexología y de Psicología suscriben una especie de tratado donde sacan a colación los derechos sexuales y reproductivos y tocan el tema LGBTI. Así que fue una década donde los avances se estaban consolidando y digamos que fue una década bastante promotora. Precisamente iba a llamar la atención y es que en esta línea del tiempo que hemos creado, con estas pocas noticias que van de la década de los 90 se evidencia como que la vuelta que se ha dado, ¿no? Ya hay más reconocimiento y como muchísima más apertura al tema. Pero yo les tengo noticias de la otra parte del mundo. Y es que en Sudáfrica fue el primer país en prohibir en su constitución la discriminación basada en orientación sexual, lo que hablamos de la apertura y la aceptación. Es sin duda una de esas noticias que a nosotros nos alegra muchísimo. Volviendo al tema regional, tenemos que para esa década también comenzaron los estudios de género y los estudios de la teoría queer comienzan a implementarse. Estos estudios tuvieron mucho peso y siguen teniendo en nuestro continente y se han dado centros de investigación muy importantes con unas investigaciones, artículos y publicaciones que les invitamos a revisar, como por ejemplo el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Increíble, Margaret. Me encanta esta línea del tiempo porque me estoy enterando de muchísimas más cosas que no sabía tanto de la comunidad y el movimiento LGBTI. Volviendo un momento a Venezuela, específicamente ya llegando casi a la década de los 2000, Osvaldo Reyes se postula para la Asamblea Nacional Constituyente. Lastimosamente, no fue electo, pero se logró incluir el tema de los derechos LGBTI en la agenda venezolana. Excelente, porque aunque no se haya ganado, aunque no se haya tenido esa representación, se hizo visible un miembro de la comunidad en busca de meternos en esos lugares donde más se necesita que se reconozcan nuestros derechos. Me encanta como esta vuelta al mundo que le estamos dando, entonces yo los voy a llevar a Europa, porque ya a finales de esta década, Francia aprueba el Pacto Civil, al igual que Holanda que aprueba una unión registrada. Igualmente en la Unión Europea se aprueba el Tratado de Ámsterdam, en el cual los países miembros deben legislar en contra de la discriminación basada en la orientación sexual. Además, tanto Ecuador como China despenalizan la homosexualidad. Otro acontecimiento en esta década que marcó muchísimo a la comunidad es el asesinato de la persona trans Brandon Teena.
Esto fue un crimen calificado como crimen de odio actualmente que conmocionó a toda la comunidad, no solamente a la comunidad LGBTI, y generó bastante protesta. Un suceso verdaderamente terrible, al igual que el del estudiante Matthew Shepard, quien fue torturado hasta morir en la Universidad de Wyoming. Justamente a partir de ese momento es que se crea la definición de delitos de odio. Fue un momento que marcó un antes y un después en la comunidad LGBTI. Volviendo al caso venezolano, tenemos que para el año 1995 estaban reforzándose esas redadas policiales en los bares considerados como bares de ambiente. Algo bastante terrible porque desencadenó una reacción en protesta, y es por eso que a partir de los años 90 se realiza la primera marcha nocturna en Venezuela como motivo de demostrar cuáles eran los derechos que se le estaban violando a la comunidad LGBTI. Gracias a esto se logra que para el año 1997 se derogue la ley de vagos y maleantes, una ley que penalizaba la homosexualidad y era utilizada para encarcelar generalmente a personas trans. Muy bien, Margaret, muchas gracias. Hasta aquí llega nuestra línea del tiempo de la década de los 90. Pero recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @LGBTI Defensores. No olviden sustituir la última vocal por una X. Pero no se despeguen, porque lo que sigue es mucha farándula y música en esta línea del tiempo. What are you looking at?
Beauty's where you find it. Beauty's where you find it. Greta Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth, gave good face. Lauren Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. La LGBT-fobia ahora será juzgada en Chacao. ¿Cómo? Así como lo escuchas, el municipio Chacao, perteneciente al estado Miranda, aprobó el 9 de agosto de 2016 la ordenanza sobre la no discriminación y la igualdad en todos los ámbitos y formas, incluyendo orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Aplaudimos estas iniciativas e invitamos a los demás entes encargados del país a continuar con estas valiosas acciones. Seguimos en la promoción y defensa de los derechos LGBTI y de todas las personas. Y estamos de vuelta, estábamos escuchando Vogue de Madonna y ahora mis compañeras y yo vamos a hablar sobre personajes icónicos de la comunidad LGBTI. Vamos desde activistas, deportistas, diseñadores de moda, actores, animadores y un gran etcétera. Bueno, Luz, aquí vamos a empezar con Silvia Rivera, que ella fue una activista LGBT que nació en Nueva York, pero tiene descendencia puertorriqueña y venezolana. Brutal, o sea, obviamente tenía que tener descendencia venezolana por algún lado. Incluso fue una de las primeras en emprender ese problema, ese gran rollo en Stonewall Inn, como ya lo hemos mencionado en otras partes del programa. Una de sus frases más icónicas fue: "No me quiero perder ni un instante de esto, es la revolución". Definitivamente tenía que tener esa descendencia. Y bueno, en otro orden de ideas, me gustaría que habláramos de Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual en entrar en el área política, en el ámbito político de Estados Unidos. Él nació en Nueva York, pero se fue mudando para San Francisco con todo el movimiento gay. Ahí más adelante, él empezó a luchar por todos los derechos de la comunidad LGBT y más que todo exigir los servicios de salud que apoyan a todas las personas afectadas en la epidemia del virus VIH-Sida. Fue asesinado en su oficina en el año 1978 por Dan White. Fue un supervisor que no estaba de acuerdo con todos sus ideales políticos. Incluso Sean Penn, excelente actor, fue uno de los que personificó a Harvey Milk, siendo ganador incluso de un Oscar. Bien, Luz, ahora es que nos fuimos por este lado de la farándula, vamos con un actor súper reconocido que se llama Rock Hudson. Este fue un actor estadounidense y fue uno de los primeros casos bastante reconocidos en fallecer por VIH-Sida. Este era un actor súper guapo, bastante aclamado por el público femenino y pues para la década de los 80 falleció cuando estaba grabando la serie de Dinastía. Una serie súper conocida. Mi mamá siempre me decía que Rock Hudson era el ideal de belleza como de la época. Y dentro de este mismo orden de ideas, uno de los grandes íconos y grandes pérdidas para la música, Freddie Mercury, a finales de los 80 descubre que es poseedor del virus de VIH-Sida y más tarde, en la década de los 90 comienza, muere debido a esta enfermedad. Y ahora vamos a otro tema que es los atletas. Ahora venimos con Billie Jean King, que es una tenista muy famosa que ganó 39 Grand Slam.
y se retiró en el 83. 2 años antes había sido obligada a salir del armario cuando su exnovia la había demandado exigiendo una pensión. Kim perdió casi todos los acuerdos publicitarios, pero siguió luchando por la igualdad de los derechos de toda la comunidad LGBTI. Recordemos que esta historia fue también inmortalizada en Hollywood por Emma Stone. Dicha película se llamaba La Guerra de los Sexos. Muy recomendada. En los 90 salió en la revista Time como las 100 personas más influyentes de toda la comunidad LGBTI. Por ahora vamos a cambiar de lado y vamos a irnos con los diseñadores de moda. Tenemos al icónico alemán, lo llamaban el Kaiser, Karl Lagerfeld. Él fue uno de los que manejó la casa Chanel durante la gran parte de su vida, desde el 83 hasta su muerte en el 2019. Gianni Versace, otro diseñador súper reconocido, quien nace en 1946 y muere en 1997. No sé si ustedes recuerdan, muchachas, que Ryan Murphy, otro gran escritor, director y productor de la comunidad, sacó una especial, una miniserie de este gran diseñador de modas. También él fue creador de Glee, ¿no? Que sí, fue una serie que de verdad hizo un antes y después en la televisión para las series juveniles y para toda la comunidad joven. Lo que era de inclusión también, ¿no? Sí, además también la serie Pose, que ahorita es una de las series con la mayor audiencia LGBT. Y de hecho, Ryan donó algunas de las ganancias de esta serie a asociaciones que apoyan a la comunidad LGBT. ¿En serio? Sí, en serio. Eso fue que el año pasado. Todos tenemos un buen corazón. Y seguimos con las estrellas de Hollywood. Ahora sería Ellen DeGeneres, esta persona que la tenemos aclamada, idealizada nada más por el mujerón con el que está casada. Háblenme de Porsche, por favor. Hermosa, preciosa, que ella en el año 1997, en el 97 salió del closet Ellen, y esto pues al principio le costó un poco su carrera porque fue bastante como discriminada por esto. Típico que tenía muchísima fama y logró prácticamente como que tuvo que reconstruirse para poder ser quien es hoy en día, y es uno de los TV shows matutinos más aclamados y de los más ganadores. Tiene muchos premios, ha ganado demasiados premios desde los Globos de Oro. Con su nombre, un show con su nombre. Además, o sea, por favor, Ellen de verdad es entre las lesbianas como más icónicas que podemos conseguir dentro de la farándula a nivel hollywoodense. Y aquí estamos y seguimos con Elton John. Y para ir cerrando esta década, nos vamos con Elton John, que en 1988 asumió su orientación sexual. Él fue uno de los grandes luchadores, apoyó a toda la comunidad LGBTIQ. Sí, incluso él fue uno de los primeros en formalizar su unión en 2014, la primera pareja homosexual en Inglaterra. Y bueno, ya para finalizar, ¿me recuerdas las redes, Joelis? Bueno, síganos en @LGBTI Defensores en Instagram, Twitter y Facebook. No olviden sustituir la última vocal por una X.
and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Bueno chicos, hemos llegado al final de esta primera parte del programa especial del mes del Pride, la línea del tiempo LGBTI, un recorrido por los años 70, 80 y 90, conociendo artistas, deportistas y demás personas pertenecientes a la comunidad que han colaborado para alcanzar nuestros derechos. Personajes realmente icónicos y que marcaron la diferencia dentro de la comunidad. Un programa sin duda alguna súper entretenido e informativo. Yo me lo vacilé desde principio a fin. Pero esto no llega hasta aquí porque en la segunda parte vamos a entrar directo al nuevo milenio. Nosotras estábamos chiquitas como que en esa primera etapa del milenio, pero sabemos muchísimo más. Priscila nos ayudó muchísimo en estas primeras décadas del movimiento, pero ahora somos nosotras, más empoderadas todavía, quienes les vamos a decir qué ha pasado en estos últimos 20 años. Claro que sí, Norbelín. Ahora le vamos a dar una nalgada a Priscila porque ahora nosotras investigamos. Y no olviden seguirnos por las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, LGBTI Defensores. Y recuerden sustituir la última vocal por una X. Sí, no olviden seguirnos en las redes sociales, se vienen unas sorpresotas. Y no nos iremos sin antes agradecer a Humano Derecho y obviamente a nuestra preciosa Priscila Solórzano. Claro que sí, Cris, y no se te olvide recordarles a nuestros radios escucha que esta es la primera parte de la línea del tiempo LGBTI. En el próximo programa tendremos más información y mucho más entretenimiento. No se lo pierdan.